que hacemos aquí en la mesa de redacción de Disyuntiva para ponerlo a su consideración. Gracias, queridos amigos. Hablábamos recientemente de que en México tenemos desafortunadamente las fosas clandestinas más grandes del mundo en la actualidad, en América Latina y probablemente en el mundo, a decir de organismos no gubernamentales. Y fíjense nada más, aquí en México se han descubierto, o se habían descubierto más bien, 855 fosas clandestinas entre enero del 2017 y septiembre del 2016, de las cuales se han extraído 1.548 cadáveres y 35.000 restos óseos, es decir, pedacería, discúlpeme el técnico, pedacería humana, que corresponden a un número pues aún no precisado de víctimas adicionales. Estas fosas se han encontrado principalmente en 11 estados del país, y esto de acuerdo a un informe especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Los estados donde se han hallado estos entierros clandestinos en mayor número son Guerrero, desafortunadamente. Usted lo sabe, con el asunto de los desaparecidos de Ayotzinapa, se empezó a buscar una fosa con los cuerpos de estos muchachos y aparecieron decenas, cientos de fosas y de cuerpos ahí en Guerrero. Pero también ocurre esto en Veracruz. Hace poco hablábamos con el colectivo Solecito, y una de las fosas más grandes aquí del país, o la fosa más grande del país y del mundo en la actualidad, está precisamente ahí en Veracruz. En Coahuila, donde hay también miles de desaparecidos. En Tamaulipas, donde está la operación de grupos criminales y la disputa por las plazas. En Nuevo León, donde alcanza a llegar justamente esta pelea entre grupos criminales. En Zacatecas, en Colima, en San Luis Potosí, en Durango, en Jalisco, en Sonora. Hay otros estados donde también se han encontrado desafortunadamente restos humanos inhumados clandestinamente. En relación a estos sepulcros irregulares, incluso algunos pues hechos por la autoridad, como las de Tetelcingo y de Jojutla, de las que le hemos hablado últimamente, de todos estos sepulcros irregulares, 855, y esto hasta septiembre del 16, no se considera aquí precisamente las fosas estas del predio de Santa Fe, del Arbolillo allá en Veracruz, o de las recientemente descubiertas en otros puntos. De todos estos crímenes de lesa humanidad, solo 8 personas han sido sentenciadas. Fíjense nada más, una cifra ridícula. 8 personas sentenciadas por 900 fosas clandestinas con casi 1.600 cuerpos, por lo menos. Y solo hay 8 en prisión por esto. Adicionalmente, dice la CNDH, son los propios familiares de los desaparecidos los que han logrado localizar la gran mayoría de las fosas, y sin apoyo oficial, como nos comentaba aquí la presidenta del colectivo Solecito, y como hay tantas organizaciones que están solos en esta lucha, en Coahuila, en Guerrero, organizaciones sociales que se han constituido por estos familiares que quieren saber qué pasó y dónde quedaron sus seres queridos desaparecidos, levantados, y no todos, ni siquiera la mayoría de ellos podríamos decir que estaban vinculados
con la delincuencia organizada. Muchos son desaparecidos, víctimas de secuestro o de alguna confusión o de feminicidios. Hay muchos casos desafortunados de desaparecidos que no tenían nada que ver con el crimen organizado y que son víctimas casuales, como se dice, estaban a la hora equivocada, en el lugar equivocado. Desafortunadamente hay muchos de esos lugares y horas equivocadas en este país en los últimos años. El organismo, la CNDH, reconoce que el número de desaparecidos es de 32.236 personas, fíjense nada más, 32.236 personas, a diferencia del balance oficial que reconoce 29.903 personas entre 1995 y el año 2015. Esto es un saldo, pues, de una guerra civil prácticamente, podría serlo, en los regímenes más duros en que los gobiernos combatían a grupos subversivos y desaparecían a sus opositores. Se tenían, yo creo que incluso saldos muy por debajo de esto, por ejemplo en Sudamérica. Aquí estamos hablando de la operación de grupos criminales, muchos de ellos pues con la complacencia de autoridades locales. Sin embargo, el incremento de casos de personas no localizadas se disparó en los últimos 10 años, pues mientras en 2007 se reportaron 662 casos, para octubre de 2016 se denunciaron 3.805, es decir, en 10 años crecieron las desapariciones en casi 500%. Es bárbaro, es brutal estas cifras. Además, hay que considerar la cifra negra, los casos no denunciados, porque estas estadísticas se toman en base a las denuncias que existen. Un escalofriante balance que revela sin duda la descomposición, no solo del tejido social, la descomposición, perdón por la palabra, refiriéndonos a cuerpos de desaparecidos y a fosas comunes, esa descomposición, pero que es aún más putrefacta en quienes están encargados de aplicar la justicia, la seguridad, brindar la seguridad pública en las comunidades, y a los gobiernos putrefactos, pero de corrupción, de ineptitud o de negligente omisión en el menor de los casos. Hola amigos de Disyuntiva TV, yo soy el biólogo Ricardo Medina Calvario y los espero todos los martes entre 8:30 y 10 de la mañana para hablar de temas ambientales.